Pueden sentarse. Abrimos nuestras Biblias en Josué, capítulo 1. Y versículo 7. Es el versículo de memorización. Amén. Lo leo. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Antes de comenzar la exposición del pasaje, voy a tratar de dar una breve introducción, lo que es al libro de Josué más pertinentemente a nuestro versículo. Primero, debemos entender que el libro de Josué, la temática central de él es la toma de la tierra de Canaán. Digamos que es así, en el libro de Josué es como un libro de cumplimiento. La promesa que se le hizo a Abraham, pasaron años y vemos el cumplimiento ahora con Josué. Este libro podemos dividirlo en muchas partes, pero una manera sencilla de dividirlo es verlo de tres partes. Podemos ver que la primera parte se concentra en la conquista de la tierra de Canaán. La segunda parte trata la temática de la distribución de las tierras. Y la tercera parte, podemos verlo así, es como la despedida de Josué, dirigiéndose al pueblo en cómo debe ser su comportamiento en la tierra que Dios les ha dado. Para nuestro caso, nuestro pasaje entonces se ubica en la primera parte, en donde la temática central es la toma de posesión de la tierra de Canaán. Ahora, como recordamos, esto es el cumplimiento de las promesas a Abraham, por ende que tiene gran significado para el pueblo de Israel. Podemos decirlo así, esto es todo lo contrario a cuando el pueblo estaba en Egipto. Si recordamos la narrativa de los primeros libros de la Biblia, lo que se nos describe es que el pueblo de Israel estuvo en la cautividad en Egipto durante bastante tiempo. Primero fue con Jacob y su descendencia. Después nos dice la narrativa que llegaron reyes que no conocían a José y que pusieron a esclavitud al pueblo hebreo al ver lo grandes que eran. Entonces, la conquista de Canaán, la toma de posesión de esta tierra nos va a marcar un contraste entre la esclavitud de Egipto y la libertad que Dios les ofrece. Entonces Dios prometió llevar al pueblo de Israel de un ambiente donde no podían adorar a Dios a un ambiente donde el Dios verdadero iba a ser adorado. Esa es otra de las cosas que se recalca mucho, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Siempre que Moisés iba delante de Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo para que sirva a Dios, ¿qué hacía Faraón? No pueden ir. O pueden ir, pero que se queden las mujeres y los niños aquí. O pueden ir a adorar, pero dejen a su ganado aquí. Y Moisés, no, vamos a ir a adorar a Dios todos. La temática de Faraón era que él decía, pueden adorar a su Dios, pero bajo las condiciones que Egipto ponga, no bajo las condiciones que su Dios les mande. Entonces, la llegada a la tierra de Canaán significaba un lugar donde el pueblo de Israel tenía libre acceso a Dios, donde podían adorar a Dios libremente sin la interferencia de Faraón u otros enemigos. Deuteronomio 12:10 nos describe este significado de esta manera. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. En esto se puede resumir la llegada a la tierra de Canaán, que el pueblo de Israel iba a tener reposo de todos sus enemigos y por ende adorar a Dios, iban a habitar seguros. La idea era esta tierra significaba para ellos, vamos a tener libre acceso a Dios, ya no vamos a estar sometidos a la esclavitud. Ahora, en la narrativa, otra de las
temas que más llama la atención es que Moisés es el que saca al pueblo de Egipto y lo anda 40 años en el desierto, pero el que va a introducir al pueblo en la tierra prometida no es Moisés, sino que se nos describe que es Josué, hijo de Nun. Y es el mismo que se nos introduce aquí, por ejemplo, en Josué capítulo 1. En el versículo 1 ya se nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces, ya aquí el libro de Josué lo que hace es una introducción a este nuevo líder. Ya Moisés murió. Ahora entonces lo que se nos describe es cuál es el nuevo líder del pueblo, el cual será encargado de ir delante de ellos e introducirlos en la tierra prometida. Si vemos, una de las cosas que destaca aquí, por ejemplo, en el versículo 1 es la relación de Moisés con Dios. ¿Por qué se nos dice? Moisés, siervo de Jehová. Ahora, esto se hace con un fin: identificar a Josué con el siervo de Moisés. La idea es que el pueblo entienda que este Josué, hijo de Nun, es Josué el que siempre, por decirlo así, el que era la mano derecha de Moisés. Por ejemplo, Éxodo 24:13 nos dice que este Josué fue el que subió con Moisés al monte Sinaí. Éxodo 33:11 nos describe a este mismo Josué como alguien que nunca se apartaba del tabernáculo del Señor. Y como lo vemos aquí mismo, Dios mismo dirigiéndose a Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Deuteronomio 1:38 también nos describe cómo el Señor le encomienda a Moisés sobre este Josué. Le dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar la tierra a Israel. Lo que hace el escritor aquí de Josué es identificar a Josué, siervo de Moisés, con el Josué que siempre estuvo, que siempre nos narraban como mano derecha de Moisés, el que estaba íntimamente ligado a Moisés y por ende íntimamente ligado al Dios de Israel. Por eso a este hombre se lo identifica como el que le va a dar el reposo a Israel. Otra de las cosas que destaca de esto es la relación de Josué con Dios. ¿Por qué? Versículo 1: Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Josué era el receptor de la revelación de Dios. Podemos decirlo así: Josué en este caso era como un sustituto de Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo. Ese hombre que pasaba muy cerca de Moisés tenía un relacionamiento con Dios similar al de Moisés. Deuteronomio 34:9 nos describe a Josué de esta manera: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Se nos dice entonces que Moisés lo comisiona por medio de la imposición de manos, que Josué tenía espíritu de sabiduría y se nos dice que los hijos de Israel le obedecían. Por ejemplo, aquí una de las cosas que más destaca era que Josué era un sabio entre su pueblo. Y generalmente nosotros cuando vamos al libro de Josué en especial, nos da como o nos comunica la idea sobre todo de un estratega militar, por verlo de esta manera. Pero, como vamos a ver más adelante, Josué, para lograr ser ese estratega que él fue, era alguien sabio. ¿Por qué? Porque estimaba la palabra de Dios, porque fue lleno de espíritu de sabiduría. Josué era alguien digno de ser escuchado porque él estaba cercano a Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a meditar en el texto de memorización desde tres puntos. Primero vamos a ver el mandamiento que Dios le da a Josué y el fundamento del mismo. Después vamos a ver cómo se manifiesta este mandamiento en el carácter de Josué. Y después vamos a ver la recompensa que Dios le da a Josué y vamos a terminar con unas breves aplicaciones. Entonces, punto número 1. El mandamiento que Dios le da a su siervo y el fundamento del mismo. Versículo 7. El versículo que memorizamos empieza de esta manera: Dios hablándole a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Las primeras instrucciones que Dios le da al Señor sobre cómo debe proceder
en la toma de la tierra de Canaán es esto: se debe comportar valientemente, debe ser esforzado. ¿Por qué? Podemos verlo desde varios puntos de vista. Josué debe ser valiente y esforzado porque él va a la cabeza del pueblo, él es el primero, él es el que tiene que ser de ejemplo para los demás. También porque va a una dura tarea, va a una conquista militar y va a tener una férrea oposición por los habitantes de Canaán. Y también porque él no solo va a lidiar con su pecado, sino que va a lidiar con el pecado del pueblo, con un pueblo duro y rebelde que durante 40 años en el desierto fue lo que más manifestó. A Josué le toca ese encargo, al igual como le tocó a Moisés, de lidiar con un pueblo, como lo escriben muchas veces, duro de servicio. Por tanto, se le encomienda a Josué que sea esforzado y valiente. Ahora, ese es como un carácter necesario para todo aquel que quiera servir al Señor. Se necesita que sea esforzado y valiente. Y es tan enfático que el Señor en esta porción, o en este contexto, por decirlo así, lo enfatiza 3 veces. Desde el versículo 6, ahí dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres. En el versículo de memorización, la segunda vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y al final de esta porción, en el versículo 9, también le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el esfuerzo y la valentía es algo característico, por eso el Señor lo enfatiza tanto, lo enfatiza 3 veces, porque el que va a servir a Dios, el que va a liderar a su pueblo, el Señor le dice, debe tener este carácter, esforzado y valiente. Y en este caso es más notorio, ¿por qué? Porque la tarea de Josué era una tarea dura. Ahora, en la Biblia siempre se ve cómo esta misma comisión le es dada a los que quieren servir al Señor. Por ejemplo, David se la deja al rey Salomón cuando él se dispone a construir el templo. Primera de Crónicas 28:20, lo leo para ustedes, dice así: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes. O similar le dijo el rey Ezequías al pueblo cuando supieron de que iban a ser invadidos por Asiria: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que viene con él, porque hay más con vosotros que con él. Como se puede ver en estos ejemplos, el compromiso que adquieren los que quieren servir a Dios es lo mismo que se le está diciendo a Josué: esforzarse, ser valiente, anímate y esfuérzate, como se le dijo a Salomón, o se le da de una manera negativa: no temáis. La idea de esto es que los siervos del Señor entiendan que servir a Dios es algo serio y que va a demandar un carácter firme. Ahora, otra de las cosas que, si pusimos atención, uno puede notar con estos 2 ejemplos de Salomón y Ezequías, es que este llamado a la valentía va acompañado de la asistencia divina. Por ejemplo, se le dijo a Salomón: ten ánimo, porque Jehová mi Dios, le dice David, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará. O como el rey Ezequías anteriormente se lo habían dicho: hay más con nosotros que con él. La idea es, el llamado al esfuerzo y a la valentía, que en este caso recibió Josué, venía acompañado de promesas de victoria y asistencia divinas. Por ejemplo, si leemos el versículo 5 de Josué 1, ¿qué le dice el Señor a Josué? Le asegura la victoria. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le da palabras claras a Josué. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y al final de esta porción del texto, en el versículo 9, también el Señor, ¿qué le promete? No solo la victoria, sino que le promete que Él va a estar con su siervo. ¿Qué le dice? Versículo 9: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Entonces, podemos verlo así: el llamado que el Señor le hace a Josué de esforzarse y ser valiente
va con una garantía de victoria y que Dios va a estar con él. Podemos verlo así. Dios le pide a Josué que se esfuerce y que sea valiente porque la victoria está asegurada. Porque en última instancia no va a ser Josué el que le dé la entrada a la tierra de Canaán al pueblo, sino que va a ser Dios, que va a ir delante de Josué derrotando a sus enemigos. Yo me puedo imaginar como en la mente de Josué, como cuando Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algo así me imagino que puede estar en la mente de Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿por qué? Porque Dios está contigo, y si Dios es con nosotros, los cananeos no van a poder detener el plan de Dios con el pueblo de Israel. Punto número 2. La manifestación del carácter del siervo de Dios. Entonces, a Josué se le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Tiene un para este versículo, es decir, esfuérzate y sé muy valiente para que hagas. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La idea es que el carácter esforzado y valiente que Dios demanda de los que le sirven se va a ver manifestado en su fidelidad a la revelación de Dios, para cuidar de conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué debía esforzarse y ser valiente con el propósito primario de ser fiel a Dios. Y esta sería la tarea que más demandaría de él. ¿Por qué? Josué era creyente, pero el pecado remanente estaba en él. Y el pecado remanente se opone al Espíritu. Y veamos la magnitud de cómo se debía manifestar este carácter. ¿Por qué? Porque Dios no le pidió a Josué que escogiera ciertas partes de la revelación que le agradaran. No, Dios le pidió toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dijo, escoge unos que te gusten, escoge otros que no te gusten, escoge los más fáciles de entender, los más difíciles. No, Josué debía ser fiel a toda la revelación que Dios le dio por medio de su siervo Moisés. Esto es lo que caracteriza la valentía y el esfuerzo del siervo de Dios. Todo aquel que quiera servir a Dios, podemos ver hacia sí mismo. Esfuércete y sea valiente ¿en qué? En conocer e intimar con la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo Josué podría hacer esto? ¿Por sus fuerzas? No, porque Josué, hijo de Nun, era un débil pecador al igual que nosotros. Josué podía hacer esto, entonces, ser esforzado y valiente, siendo fiel a Dios, ¿cómo? Auxiliándose en Dios, en la misma revelación de Dios. En el versículo 8 nos da un ejemplo de cómo. Versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, Josué debía meditar de día y de noche. La idea es que debía estar completamente familiarizado con la palabra de Dios para poder obedecer a Dios. Ya, la valentía de Josué, podemos verlo así, no se mostraría en jactarse de cuán buen militar era, de cuán hábil era con el manejo de la espada, sino que la valentía de Josué se manifestaría en para hacer todo conforme a lo que Moisés le dijo. Y eso se mostraría solamente estando íntimamente relacionado con la palabra del Señor, meditando de día y de noche. Primera de Samuel 5:22 nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de carneros. A Josué se le manda esto, obedezca a Dios. Josué se le manda a obedecer a Dios y por ende él iba a ser del agrado de Dios. No solo iba a ser bendición para sí mismo, sino que la obediencia de Josué iba a resultar también en bendición para el pueblo de Israel. Entonces, repito la idea, la valentía, el coraje y el esfuerzo de Josué se verían manifestados en su compromiso de conocer y procurar obedecer la palabra de Dios. Y para fortalecer ese compromiso debía conocer muy bien la voluntad de Dios, ¿cómo? De día y de noche, meditando
en lo que Dios les había revelado. Meditar de día y de noche. La idea aquí de la palabra meditar es repetirse muchas veces, pensar en profundidad, analizar. La idea es que Josué debía, como nos recuerda muchas veces nuestro hermano Eduardo, predicarse el evangelio a sí mismo. Josué debía meditar de día y de noche en cómo Dios había salvado al pueblo de Israel de su enemigo Faraón. Josué debía estar constantemente trayendo a memoria las obras de Dios, las palabras de Dios, las promesas de Dios. Ya Josué debía agarrar para sí las promesas de Dios, las amenazas, las exhortaciones, las consolaciones que el Señor les daba para sí mismo, para por ende poderle ser fiel al Señor. Por otro lado, también se ve en el versículo 8 otra cosa, que esta meditación de día y de noche se vería reflejada. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que Josué meditaba en su corazón, podemos verlo así, se vería manifestado en lo que él hablaba. Podemos usar las palabras del Señor Jesucristo que da en Mateo 12:34, que el Señor dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces el Señor lo que le está diciendo es, atesora la palabra de Dios en el corazón, y de la abundancia de lo que hay en el corazón es lo que vas a hablar. Esto a la vez lo podemos aplicar a nosotros y nada más preguntarnos qué es lo que más se caracteriza en nuestras conversaciones, qué es lo que más sale de mi boca cuando hablo con personas, con hermanos, y ahí vamos a ver lo que abunda en nuestro corazón. Entonces, la idea es, el siervo de Dios y todos los que le sirven deben tener un compromiso evidente con la palabra de Dios que se va a manifestar visiblemente en nuestro hablar. Por ejemplo, se le ve aquí. De hecho, si vemos la secuencia, a Josué se le manda a meditar en la palabra de día y de noche, a atesorarla en su corazón. Eso se vería reflejado en hablar, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y por último, se vería reflejado para que hagas conforme, en obediencia. La cercanía con la palabra del Señor iba a resultar en un hablar piadoso y en obediencia a esa misma palabra del Señor. Ahora, podemos ver unos breves ejemplos de Josué haciendo esto. Por ejemplo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y una de las cosas que se ve en la vida de Josué es esto, que él procuró guardar y hacer conforme a todo lo que en él estaba escrito. Por ejemplo, Josué se comprometió con la voluntad de Dios una vez que el pueblo entró a la tierra de Canaán y se asió de las promesas de Dios. Era un pueblo pecador, pero Josué procuraba guiar al pueblo ¿a qué? Al compromiso con Dios. Por ejemplo, lo vemos en Josué 5, cuando el pueblo estaba en Gilgal a punto de iniciar la toma de la tierra. Toda esa generación había nacido en el desierto. Se habían olvidado, por decirlo de esta manera, se habían olvidado del sacramento de Dios y no se habían circuncidado. Por tanto, antes de iniciar la toma de la tierra de Canaán, Josué se compromete con el pueblo para que ellos retomen su compromiso pactual con Dios y se circunciden. Josué 5, versículos 6 y 7, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. El poco compromiso que este pueblo de Israel tenía con los sacramentos de Dios era la vergüenza de Egipto, todavía estaba en ellos. Y Josué se comprometió en que el pueblo retomara su compromiso pactual con Dios. Josué agarró al pueblo y comprométanse como pueblo con Jehová su Dios. Él nos ha dado esta tierra, le dijo, por decirlo así. Otra de las cosas que podemos verlo es cómo Josué se comprometió en no apartarse de la ley de Dios. Cuando en el capítulo 8 se nos describe a Josué en el monte Ebal, procurando adorar a Dios. Josué 8, versículos 30 y 31.
Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? A Josué comprometido, ¿con qué? Con adorar a Dios según él se lo había revelado. ¿Cómo lo dice aquí? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Josué se propuso aquí hacer un altar para adorar a Dios, no como estaba la moda en Canaán, por decirlo así, no, sino como Dios se lo había revelado a su siervo Moisés. Podemos decirlo de esta manera, para usar nuestros términos. Josué estaba comprometido con el principio regulador de la adoración. Josué, por medio de esto, estaba comprometido ¿con qué? Con cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés le mandó. Similar a como dice nuestra confesión en el capítulo 19, que usa este versículo para sustentar lo siguiente. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se le debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún modo no prescrito en las sagradas escrituras. Y esto lo vemos en un ejemplo claro aquí con Josué. Se procuró que se adorara a Dios conforme se lo había revelado. No aceptó ni sugerencias, ni buenas intenciones, ni las modas de Canaán, sino como Moisés se lo había revelado. Y otra de las cosas que podemos ver aquí del carácter de Josué, como lo decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en el versículo 8, que Josué no rehuía a enseñar el consejo de Dios. Ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 35, dice así: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Si lo vemos, ¿qué es lo que dice así? No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés. Josué no seleccionó qué palabras presentarle al pueblo, no faltó ninguna, porque él tenía claro que él era bendecido por la palabra de Dios, y por ende él quería que su pueblo fuera bendecido por la palabra de Dios. En un resumen, así puedo decir que esta descripción del versículo 7 de Josué, que no se apartaba a derecha ni a izquierda, que meditaba de día y de noche, y lo que sigue después, que no se apartaba de su boca la palabra de Dios, podemos decirlo así, se nos ve ejemplificado en el Salmo número 1. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos decirlo así, podemos ver un ejemplo de Josué aquí, porque él fue el varón bienaventurado que meditaba en la ley de Dios para llevar a su pueblo a obediencia a Dios. Era plantado, que su hoja no cae, dice, y que todo lo que hace prosperará. Y es lo que vamos a ver como tercer punto, la recompensa que Dios le da al carácter de Josué. Versículo 7 dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Veamos aquí. El Señor le está asegurando a Josué que va a ser prosperado en todo lo que emprenda. Ahora, esto debemos verlo en su contexto. Lo que Josué va a emprender es la conquista de la tierra de Canaán, y por ende es lo que el Señor le está diciendo que va a ser prosperado. El Señor no le está diciendo a Josué que va a ser prosperado en todos los deportes que él haga o en todo trabajo que él emprenda. El Señor aquí le está hablando en el contexto de la conquista de la tierra de Canaán. No es que Josué va a ir a una maratón y él siempre va a quedar en primer lugar. Dios no le está prometiendo prosperidad
en ese sentido. No, le está prometiendo prosperidad en obedecer al Señor. Ahora, aquí debemos hacernos una pregunta también. ¿Había algún mérito en Josué o en su obediencia para que Dios le recompense? Primero, la respuesta es un no. No hay mérito alguno en nuestras obras. Dios demanda perfección y ninguna de nuestras obras cumple eso. Ahora, otra pregunta que nos puede surgir. ¿El Señor está recompensando a Josué con la salvación? No, la salvación es por gracia. Josué ya era salvo por gracia de Dios y el Señor estaba bendiciendo su obediencia. Ahora, ¿por qué el Señor bendecía la obediencia de Josué? Y la respuesta es porque el Señor así lo quiso, porque el Señor prometió bendecir la obediencia de su siervo, a pesar de que esa obediencia no merecía ninguna recompensa. Y segundo, debemos recordar que todo ser humano está en la obligación de obedecer a Dios, reciba o no reciba recompensa, siendo Él nuestro Creador y nosotros sus criaturas, como mínimo le debemos obediencia. Ya, eso es la relación Dios-criaturas. La criatura obedece. Por ende, si vemos las obras en sí mismas que Josué emprendía, no merecían nada. Pero a Dios en su gran bondad le plació bendecir las obras de su siervo. Ahora, con el éxito que Dios quiso bendecir, como lo dije, este éxito era la conquista de la tierra de Canaán. Y si vamos más allá, este éxito, esta conquista de la tierra de Canaán tiene un fin en sí mismo, que como dijimos al principio era un lugar donde iba Dios a morar, donde estaba Dios para el pueblo de Israel sin las interferencias de los enemigos como Faraón. Dios le prometió a Josué éxito en la conquista de Canaán. ¿Por qué? Porque el pueblo heredaría la tierra donde sería la morada de Dios. La meta final para Josué y para el pueblo de Israel en la conquista de Canaán sería el libre acceso a Dios, el ir a poder adorar a Dios a como Él manda, sin el estorbo de los enemigos. Esto lo veo resumido en un libro del pastor John Piper, que este libro se llama Dios es el Evangelio, Dios es la buena noticia. Y esta era la buena noticia que estaban recibiendo los israelitas. Iban a recibir la tierra de Canaán y eso era sinónimo de, ahí vamos a recibir a Dios, vamos a tener libre acceso a nuestro Dios. En el Salmo 132, versículo 14, Dios mismo hablando sobre esta tierra de Canaán, Él lo dice así: este es para siempre el lugar de mi reposo. Ese reposo significa, de una manera rápida, es Dios sentado en su trono, en su magnificencia, y su pueblo adorándole. Cuando dice, este es para siempre el lugar de mi reposo, es aquí moro yo y mi pueblo me adora. Podemos verlo de esta manera. Ahora, Dios bendice a su pueblo, entonces, consigo mismo. La prosperidad en lo que se le promete a Josué es ser bendecidos con Dios. Dios como fuente de todo bien, como fuente de toda dádiva y todo don perfecto, como lo dice Santiago 1:17, se ofrece a sí mismo, ¿para qué? Para que su pueblo tenga libre acceso a Él. La toma de la tierra de Canaán podemos verlo desde una perspectiva que recapitula la relación inicial que tenían en Edén. Edén era el lugar del reposo de Dios, como nos dice Génesis 2:2, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día. Edén era el lugar del reposo de Dios y el hombre por el pecado lo perdió. Ahora Dios con el pueblo de Israel está recapitulando la relación con el hombre y en la tierra de Canaán podemos ver ese lugar del reposo de Dios donde Dios está reinando sobre su pueblo y su pueblo se somete voluntariamente a las condiciones amorosas de Dios. El reposo de Dios, podemos decirlo así, es la morada particular de Dios donde va a ser adorado por su pueblo. Su pueblo va a estar ahí con libre acceso para poder adorar a Dios, como lo dicen muchos salmos, en la hermosura de la santidad. Esto era la meta final de la tierra de Canaán, tener libre acceso a Dios y adorarlo y servirle. Y para tal cosa se requería de su siervo Josué que se esforzara, que fuera valiente,
que meditara de día y de noche en la ley de Dios con el fin de obedecer a su Dios, y eso iba a ser recompensado con Dios mismo. Ya, el regalo máximo que obtuvo este pueblo fue Dios, Dios dándose a sí mismo. De esa manera es como se expresa el amor de Dios por su pueblo. Dios se entrega a sí mismo a su pueblo y su pueblo obtiene más de Dios. Y si lo meditamos un poco, Dios es infinito, y al Dios ser infinito, siempre va a tener que dar a su pueblo. Su pueblo nunca va a estar en ese sentido, ya tengo suficiente de Dios, ya no quiero más, no. Dios se da a sí mismo y su pueblo tiene una fuente constante de alimentación para su alma. Esto es el fin o lo que ejemplifica la tierra de Canaán. Ahora, hasta aquí la exposición del texto. Vamos a pasar a 3 breves aplicaciones. Primero, hermanos, quiero que meditemos brevemente en la salvación que Dios nos ha dado. Hebreos 2:3 describe la salvación de los cristianos en Cristo como una gran salvación, una salvación tan grande. Una de las cosas que uno puede ver en la narrativa del Antiguo Testamento es que la posesión de la tierra de Canaán, el reposo que Dios le dio al pueblo de Israel, no fue una salvación tan grande, sino que fue algo terrenal y temporal, algo que quedó sujeto a perder esa posesión, algo a tal punto que nos describen que la tierra de Canaán, así como vomitó a sus antiguos moradores, hubo un tiempo en que vomitó al pueblo de Israel por su desobediencia. El reposo que recibieron con Josué fue un reposo en parte, y se puede apreciar cuando las tribus del norte fueron llevadas a Asiria y las tribus del sur, las 2 tribus del sur fueron llevadas a Babilonia. Ya recibieron un reposo temporal, tuvieron acceso a Dios de una manera condicionada a unos kilómetros en Palestina y no más. Hebreos 4, versículos 8 al 11, lo leo para ustedes, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo que Josué dio, entonces, como dijimos, fue un reposo en parte. En última instancia, ese reposo era, como lo conocemos, era un tipo, o más claro, era un molde del reposo que los cristianos tenemos ahora mismo en Cristo Jesús. Un reposo descrito en Mateo 11:28 así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese reposo que vemos aquí ya no está ligado a ir a entrar a ciertos kilómetros allá en Palestina, sino que está ligado a una persona, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Venid a mí, dice él, ya no a Palestina, sino venir a Cristo, al Hijo de Dios, en como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que quiero llegar a con esto es que en Jesús tenemos a alguien mucho mejor que Josué. Jesús fue ese que verdaderamente obedeció a Dios, como lo dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús es ese que iba al frente de su pueblo para meterlos no a la tierra de Palestina, sino libre acceso al trono santo de Dios, como lo dice Hebreos, por medio de él tenemos libre acceso al trono de la gracia, o como lo describe también Pedro en su carta, que Cristo fue el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. En Cristo, en su obediencia perfecta a la ley de Dios, tenemos libre acceso a Dios, ya no condicionado a una tierra y a un tiempo determinado en este mundo, sino que Cristo nos dio a Dios en Él
para siempre. Por ende, descansamos ¿en qué? En la perfección de Cristo. Ya no estamos condicionados a nuestras obras, sino que por las obras de Cristo, que son mucho mejores y más perfectas que lo que nuestro mayor esfuerzo puede. No, las de Cristo son mejores y esas son agradables a Dios y están a nuestro favor. Reposamos en Cristo confiando en que Él y no nosotros fue en quien no se desvió ni a derecha ni a izquierda de la ley de Dios por y para nuestro beneficio. Como lo dice Romanos 5:19, que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, los creyentes somos vistos por Dios justos, como si nunca hubiésemos roto un plato, solamente por Cristo. Josué no le pudo dar eso al pueblo de Israel. Y nosotros los cristianos en Cristo tenemos esa gran bendición, ser aceptos en el amado, como lo dice Pablo en Efesios 1:6, ser aceptos por Dios. Por eso en Cristo tenemos un mejor Josué, perfecto, hijo de Dios, obediencia perfecta en Cristo. Ahora, una segunda aplicación. ¿Cómo lo que Cristo ha hecho por nosotros se debe reflejar en nosotros? Y principalmente en nuestra adoración a Dios. A Josué se le mandó que se esforzara y fuera valiente para serle fiel a Dios. Y particularmente los autores de la confesión vieron en este pasaje eso: esfuércete y sé valiente. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, y particularmente en la adoración a Dios, como lo dice el capítulo 19. Ahora, en Josué lo vemos de una manera parcial. ¿Cómo? Cómo él estaba comprometido con los sacramentos en Josué 5 y circuncidó al pueblo, o en Josué 8, cómo él estaba comprometido con la adoración a Dios tal cual como Moisés se la había dejado estipulada. Ahora, Cristo, como se nos describió hace tiempo el hermano Eduardo en Hebreos, Cristo es el director de adoración de la iglesia. Él es el que está al frente de nosotros en este mismo momento cuando lo estamos adorando. Y por ende, se espera que nosotros como cristianos nos esforcemos y seamos valientes en nuestra adoración a Dios tal cual se nos revela en su palabra. Entonces, brevemente, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Cómo Dios nos ha revelado que Él debe ser adorado? Primero veámoslo de una manera negativa. Dios no debe ser adorado según nuestras invenciones, como lo acabamos de ver. Y eso el Señor lo dejó de una manera clara, plasmada en el segundo mandamiento. Éxodo 20:4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás ni te inclinarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Generalmente cuando leemos ese pasaje, a la gran mayoría de nosotros pienso que primero se nos viene a la mente aquí esto refuta el catolicismo de una vez por todas. Pero si vemos en la historia de la iglesia cristiana, sobre todo en la Reforma Protestante, los cristianos vieron en este mandamiento algo más de fondo. No era meramente el hecho de la adoración a las imágenes, sino en el contexto general, la adoración al Dios vivo. Y lo dejaron plasmado en la pregunta 109 del Catecismo Mayor de Westminster. Lo estamos viendo de una manera negativa. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en este segundo mandamiento? Dice: los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar en cualquier manera todo culto religioso que no haya sido instituido por Dios mismo, tolerar falsas religiones, hacer cualquier representación de Dios, ya sea de todas o de alguna de las tres personas, sea interiormente en nuestra mente o externamente en cualquier clase de imagen o semejanza de cualquier criatura que sea, adorándola o adorando a Dios en ella o por ella, el hacer representaciones de deidades falsas y de toda adoración de ellas, o hacer algún servicio perteneciente a ellas, toda invención supersticiosa, el corromper la adoración pública de servicio pertinente a ellas, el
corromper la adoración pública de Dios, ya sea añadiéndole o quitándole aquello que nosotros mismos hemos inventado, o tomado por recibido por tradición de hombres, o aun cuando venga con el título de antigüedad, costumbre, devoción, buenas intenciones o cualquier otro pretexto. La simonía, comprar puestos eclesiásticos, sacrilegio, toda negligencia, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y las ordenanzas que Dios ha establecido. Si vemos el entendimiento que los teólogos protestantes tenían del segundo mandamiento, era algo profundo. Y si nosotros nos examinamos a la luz de esta breve respuesta, creo que tenemos mucho de qué arrepentirnos. Ahora, quiero ver dos cosas. Por un lado, nosotros primero debemos dar gracias a Dios que nos ha puesto en esta iglesia, que es una iglesia comprometida con agradar a Dios en su adoración, en adorarlo según su voluntad. Por ende, se espera de nosotros que nos comportemos valientemente y esforzados ¿en qué? En que no paremos de orar incesantemente por nuestra iglesia, para que cada día el Señor nos dé más luz de su palabra, que nos dé más luz de cómo Él quiere ser agradado en todo lo que hagamos. Y por otro lado, también se espera de nosotros que seamos consistentes con nuestra profesión de fe. ¿Y en qué sentido? En el sentido de la adoración pública. Ya que, como dije, por pura gracia de Dios estamos en una iglesia que procura adorar a Dios según Él se ha revelado, ese compromiso que adquirimos de manera corporativa se debe ver reflejado en cada uno de nosotros, en nuestra manera de comportarnos en el día del Señor. La idea es nosotros debemos aprovechar al máximo el día del Señor, ya que es un día que Dios ha creado para nosotros. Primero, en este día que Dios ha establecido, es un día en el que Dios llama a su pueblo, ¿a qué? A adorarlo. Y ahí que se espera que nosotros como cristianos estemos comprometidos seriamente con el día del Señor. Dios nos convoca a adorarle, no a pasear. No nos convoca a ver fútbol. No nos convoca a sentarnos todo el día frente a un televisor. No nos convoca a salir con nuestros compañeros de trabajo. Nos convoca a venir a la iglesia a adorarle. Y en cierta manera esto va a demandar de nosotros esfuerzo y valentía. ¿Por qué? Primero porque hay pecado remanente en nosotros, ¿sí?, que nos quiere hacer tropezar. Segundo, porque muchas veces en nuestros contextos, ya sea de trabajo o familiares, requerimos usar de ese esfuerzo y esa valentía para decir, no, el domingo yo voy a adorar a Dios y no puedo. Y eso se requiere esfuerzo y valentía. Entonces, se espera de nosotros, miembros de la Iglesia de los Lagos, que estemos comprometidos con el día del Señor. Y ahí que lo conocemos por eso, el día del Señor. Se espera que nosotros también nos preparemos con antelación para venir a adorar a Dios. Se espera que hayamos orado para recibir la palabra, que hayamos orado por los predicadores, que hayamos orado para estar nosotros con fuerza, para estar atentos a la adoración. Ya se espera que hayamos descansado lo suficiente, incluso el sábado, ¿para qué? Para venir el día domingo y estar con suficiente fuerza para estar adorando a Dios. Se espera que nuestra atención esté centrada en eso, en lo que se está exponiendo. Ya, la idea es, nuestra atención no debe estar en quién acaba de entrar tarde, no, debe estar en lo que se está exponiendo. Igual los que vienen tarde deben estar comprometidos en llegar temprano a adorar. Ya, en nuestra mente lo que debe haber es, no puedo perderme la adoración a Dios, no puedo perderme la oración, no puedo perderme los cantos a mi Dios, no puedo perderme lo que Dios quiere revelarme. No debemos estar atentos a quién es ese bebé que está llorando, no. En lo que Dios está comunicándole a su pueblo. Es ahí donde se requiere el esfuerzo y la valentía del cristiano. Se espera de nosotros que amemos la adoración, que amemos la oración corporativa. Y muchas veces uno ve cuando en el momento de la oración es como, hagamos algo, vamos al baño. ¿Me entienden la idea? La idea es que
estamos perdiéndonos de ese momento de adoración corporativa al cual tenemos libre acceso por Cristo. Y cuando no nos comprometemos con la adoración a Dios, estamos como despreciando el regalo que Cristo nos ha dado en su día. De hecho, podemos preguntarnos así: ¿qué tan comprometidos estamos con la palabra de Dios? Veamos cómo se refleja en nuestra adoración y ahí se responde esa pregunta. Y por último, quiero hacer un llamado a los no creyentes. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La idea es, la adoración que Dios recibe es bajo sus términos. De manera positiva, el Señor lo dice en Juan 4:24: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración que Dios recibe tiene que ser de personas que tengan al Espíritu Santo morando en ellos. De lo contrario, lo que dice Proverbios es muy pertinente para los incrédulos. Su oración también es abominable. Todo lo que alguien que no tenga a Cristo haga es algo que no agrada a Dios. Por más lindo que cante, por más fervoroso que se vea en la oración, si es alguien que no tiene al Espíritu de Cristo, no es del agrado de Dios, o en palabras de Proverbios, es abominable. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Primeramente, quiero que el incrédulo entienda que por sus propios medios nunca va a poder agradar a Dios. Lo que Dios demanda es perfección. Incluso que intente sentarse en esos asientos y disfrazarse de cristiano, si no tiene a Cristo, no va a ser del agrado de Dios. Pero, si por medio de la fe acepta a Jesucristo, si cree en Él, si se arrepiente de sus pecados, la perfección de Cristo, en quien Dios tiene complacencia, va a estar a favor de esa persona. Solo por medio de Cristo es que nuestra adoración es aceptable a Dios, no por lo que hagamos, sino por Cristo y porque Dios ve a su pueblo en Cristo. Si alguien no está en Cristo, entonces lo que hace no es del agrado de Dios, sino más bien es una afrenta. No, Dios, yo vengo delante de ti bajo mis términos, comportándose como Faraón cuando quería ver a Israel bajo sus términos. ¿Y cuál fue el destino de Faraón? Murió bajo la ira de Dios. Dios le pide al incrédulo que se arrepiente y que crea en Jesús de Nazaret, un mejor Josué. El nombre de Josué significa Jehová salva. Y en Jesús tenemos a ese mejor homónimo, que también significa Jehová salva. ¿Qué es ese? Que va delante del pueblo, llevándolo a la gloria solamente por la fe. Así que el llamado que hago a los incrédulos en esta noche es que se arrepientan de sus pecados y que confíen plenamente en Jesucristo, y Él promete vida eterna y ser aceptos a Dios, ser aceptos en el amado, ser del agrado de Dios solamente por la fe en Jesús. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, por recordarnos que es un día en el que tú has hecho para nosotros, un día en el cual tú bendices nuestras almas con tu palabra, que bendices nuestras almas con los cantos, para que nos exhortemos mutuamente, Señor, entre nosotros. Gracias por tu gran misericordia. Rogamos que lo que escuchamos hoy sea de provecho para nuestras almas, de tal manera que se vea reflejado en nuestro compromiso de adoración contigo, Señor. Trae arrepentimiento a nuestras vidas por las muchas veces que tomamos la adoración como algo de costumbre, como algo normal. Si no, Señor, trae la convicción a nosotros de que cada vez que te adoremos estemos maravillados contigo, que estemos a la expectativa de lo que tú tienes que decirnos, Señor. Auxílianos en nuestra debilidad y auxílianos aún más en cada día tener más fe en Jesucristo y descansar solamente en Él. Amén.